Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al octavo video del módulo Sociología de la Evolución. Antes de continuar con lo que es estos módulos, quería recordarles que en muchas ocasiones la información les va a parecer reiterada o reiterativa, pero tiene un solo propósito, es que la mente se impregne de todo cuanto conocimiento manifestan. Bien, comencemos. En el proceso de la energía en nuestro interior hay una relación directa con nuestro desarrollo de conciencia. Esto quiere decir que hay unos hidrógenos físicos que están en la glucosa. El hidrógeno es el componente principal de toda materia orgánica y el componente principal de la energía. En el átomo del hidrógeno están representados los tres isótopos, o sea, la triada del universo. Cuando descomponemos el agua, encontramos también hidrógeno. La combustión de la gasolina forma agua de nuevo. Y ya en esos casos, por ejemplo, no haría falta echar gasolina o combustible a los autos, sino agua. Permítanme compartirles el espiral que habíamos visto en el último video, que es la espiral evolutiva de la conciencia. Visto que vamos a profundizar sobre este tema y la comprensión va a ser más efectiva si se hace a nivel visual, además de la auditiva, como ya lo hemos podido comprobar en la explicación de los videos anteriores. Entonces, el hidrógeno 192 que nos marca en la imagen maneja solo el campo físico, el instinto de supervivencia, los instintos, el primer nivel de conciencia. El hidrógeno 96 empieza a manejar los niveles primarios de la mente, las primeras partes analíticas. Es, podríamos decir, un hidrógeno más sutil. A la altura del hidrógeno 48, decimos que se asocia a los intelectuales, puesto que allí encontramos más energía y mayor nivel de actividad mental. Estaríamos en el tercer nivel de desarrollo de conciencia. En el hidrógeno 24 podemos encontrar la parte psíquica o espiritual, es la parte activa de los niveles de comprensión. Cuando nosotros empezamos a comprender la mecánica del universo, nuestros organismos están procesando el hidrógeno 24. Y eso es lo que quiere decir comenzar a entrar en el cuarto nivel. En el hidrógeno 12 empieza a despertarse las facultades psíquicas. Y el hidrógeno 6 es el que permite empezar el ejercicio de la recuperación de la energía desde la parte psíquica, desde la parte de la comprensión profunda, donde también es posible detener el envejecimiento. Aquí podemos empezar a pensar en dejar, por ejemplo, de comer, porque podemos alimentarnos del aire mismo. En el hidrógeno 3 ya estamos en el nivel máximo de desarrollo de la conciencia. Es la de los inmortales. Empiezan a usar todas las capacidades de conciencia. El Padre es el hidrógeno 1 en la octava superior. Veamos la clasificación energética
Todo en el universo es un eterno presente. Nada es nuevo ni nada es viejo. Nada nuevo puede ser lo que sucede en un lugar determinado, porque para el universo no es nuevo. Nuestro organismo refina la energía que obtiene, tanto del alimento por la boca como por la respiración de la nariz, y la refina en la proporción del desarrollo interior de la conciencia que tenga. Si hay un mayor desarrollo de conciencia, esta persona podría refinar la energía hasta un nivel más alto, como un 24 o un 12. Tres son los elementos constitutivos de la creación del universo: el ser, el Padre y el Hijo, o sea, la triada. De aquí sale todo. Los seres humanos estamos compuestos de tres archivos que vibran de diferente frecuencia y que tienen diferentes dimensiones. El cuerpo físico, este es un archivo genético que vibra entre la primera y la tercera dimensión, la energía que nutre el cerebro, no a la mente. Es la glucosa y de ella se origina la combustión interior. El campo mental tiene una frecuencia vibratoria más alta, en cambio, en la cuarta dimensión, que es donde vibran los primeros niveles de ignorancia. Los aspectos intelectuales, las creencias, el conocimiento, vibran entre la quinta y la sexta dimensión. Estas se activan con el hidrógeno 48 y está asociado con la energía vital. En los niveles de comprensión espiritual, el campo mental, son los que están entre las... Bien, la mente no es el cuerpo. La mente puede entrar y salir del cuerpo. La mente puede ver cosas cuando el cuerpo está dormido. Hay una energía que no es física y corresponde al campo mental y tienen varias dimensiones. La conciencia empieza a vibrar en la dimensión décima y la persona empieza a procesar hidrógeno 12 y empiezan a manifestarse espontáneamente las facultades superiores. Decía que todo lo que nosotros comemos, el organismo lo procesa y lo lleva hasta convertirlo en glucosa, o sea, lo metaboliza. El nivel de procesamiento de la energía se va a dar por la conciencia. La meditación puede momentáneamente elevar la frecuencia, pero nunca lo hará más allá de lo que la conciencia tenga. El nutriente de la conciencia es la comprensión de la mente y la disminución de los sistemas de creencias. A medida que avanzamos en edad, comemos menos. Hay una combinación entre la energía del aire y la energía del alimento. Esto es diferente a la acción de los hidrógenos, que es la capacidad de extraer más energía de la materia misma. Y esto es en relación al desarrollo de la conciencia, no de la mente. A estos trabajos de desarrollo espiritual, a estos módulos, eh, estamos viendo no creer algo nuevo, sino verificar toda esta información, llevarlo a la práctica. Y por eso siempre Gerardo Schmeling nos decía que no tengamos ni siquiera por un segundo la ocurrencia de creerle lo que él manifestaba, porque si nosotros hacíamos eso, lo único que hacíamos era fortalecer un sistema de creencia o cambiar una creencia por otra. Acá entonces la intención es diferente, que nada tiene que ver con el creer, sino más bien con descubrir la sabiduría dentro de nosotros. Y por eso lo único que
que él nos remarcaba en sus audios era que aprendiéramos a medir nuestros propios resultados. Bien, en base a la medición de resultados es donde podemos determinar si una persona disminuyó sus creencias y aumentó su sabiduría, no que cambió una creencia por otra. La sabiduría es el nutriente de la conciencia. Es la capacidad que tiene una persona para obtener voluntariamente o repetidamente resultados satisfactorios para él, mientras que el reconocimiento de ignorancia es lo inverso, cuando la persona obtiene involuntariamente resultados insatisfactorios. Cuando el resultado obtenido es diferente del que yo esperaba obtener, la respuesta es muy sencilla. Yo no sé cómo obtener el resultado que espero. Y esa es la respuesta de la creencia, ya que ella no sabe, cree. Mientras que la respuesta de la sabiduría es sencilla. Yo sí sé cómo obtener un resultado satisfactorio voluntariamente. Estas dos cosas no tienen nada que ver con creencias, sino con mediciones. Se puede medir, si se puede medir, entonces sí lo podemos saber. Hemos venido entonces, como les mencionaba antes, a descubrir una herramienta que nos permita salir de las creencias y transformarlas así en sabiduría para mejorar todas nuestras condiciones humanas. Verifiquen la información en resultados personales. Lo que estamos viendo ahora es para potenciar y hacer eficiente nuestro proceso mental. Porque si no comprendo esto, no dejo de luchar contra el proceso de la vida. Y si luchamos contra el proceso de la vida, nos volvemos ineficientes. Cuando aprovechemos la vida y no luchemos contra ella, esto será más eficiente. Pero no podemos dejar de luchar contra la vida si no entendemos primero cómo funcionan las leyes del universo. Por eso estoy explicando en estos módulos y compartiendo un poco del aprendizaje que recibí. Esto es parte de un proceso de ir aprendiendo cómo lograr una vida excelente por nosotros mismos. De eso se trata el desarrollo espiritual. Vamos a aprender la técnica de no ceder a las tentaciones del ego y renunciar a cualquier tipo de alteración o agresión de pensamiento, de palabra y obra. Esto va a permitir que nuestra energía se acumule, que nuestra mente se predisponga y que adquiera una característica genuina para algo maravilloso que en algún momento o algún día, o que llamamos el advenimiento. La base filosófica de todo el proceso humano y del origen del absoluto y manifestado nos permite a nosotros lograr liberarnos. El asunto del conflicto interno humano y sus correspondencias externas es porque no logramos comprender el verdadero propósito y la maravillosa oportunidad, sino que luchamos contra la vida, luchamos contra el orden del universo sin saberlo. Y esta situación es la que nos hace a nosotros ineficientes en nuestros propios desarrollos humanos. Y nos interesa volvernos seres más eficientes, tanto nosotros como las demás personas. Por eso, en la medida en que profundicemos en el propósito y en el origen de las cosas del universo y de todos los seres humanos, esto se tornará mucho más fácil y así nos liberaremos del conflicto, del sufrimiento, de la agresión y todas las situaciones lamentables en las que hemos estado inmersos durante muchos años. Esto es un propósito, no una meta.
El proceso del Padre lo hemos o lo podemos comparar a recorrer un camino a través del cual nos vamos haciendo sabios. Este camino lo mostramos en forma de cono o espiral, como hemos visto en, en la filmina. El primer punto del camino es un estado de inocencia, la inocencia desde el punto de vista espiritual. Es cuando nuestra conciencia aún no ha tomado información acerca de los procesos del universo. Cada vez, perdón, que se renueva la personalidad, cuando volvemos a nacer en otro cuerpo, entonces se inicia nuevamente con un proceso de inocencia, luego de ignorancia, o sea, creencias falsas, y luego de sabiduría. La diferencia con la conciencia es que ésta nunca pasa por el estado de ignorancia. La conciencia solo pasa por el estado de inocencia, o sea, falta de información, para luego llegar a la sabiduría. La mente no es un archivo físico en nosotros, es distinto del cerebro. La mente tiene otras frecuencias vibratorias que comienzan en la cuarta dimensión y van hasta la novena dimensión. Son 6 dimensiones mentales y 3 dimensiones físicas. Hasta la novena dimensión existe lo que nosotros llamamos tiempo y espacio. Y esa es la percepción del paso del tiempo. A partir de la 10ª dimensión ya podemos considerarlo tiempo cero y por eso para la conciencia lo que hablamos del camino, del recorrido, no tiene la sensación que puede tener para nosotros de paso del tiempo o de distancia por recorrer. Nosotros iniciamos el camino de la evolución en estado de inocencia y al final del camino nuestra conciencia estará totalmente desarrollada. Entre estos dos puntos, en el que la conciencia toma por primera vez la forma humana y es inocente con respecto a la experiencia humana, no a la de los otros reinos, hasta el momento en que se llena totalmente de la información, eso es lo que toma aproximadamente 40.000 años. Por ejemplo, si pasamos un CD lleno de datos a una computadora o un ordenador, el disco duro tardará unos segundos en grabar la información y esto es lo mismo que ocurre con nosotros. Cuando llegamos al cuarto o quinto nivel de conciencia, el resto del camino se hace más rápido porque el tiempo es cero. Todo lo que hemos recorrido desde el principio hasta el cuarto nivel, es decir, todo lo que hemos aprendido, se convertirá en una misión. Y el destino sería todo lo que nos quedaría por aprender. Este periodo sería muy pequeño porque la velocidad es exponencial, aunque el camino físicamente fuera la mitad del recorrido. En el ejemplo que les di de un auto en relación a la gasolina por la energía, en este caso es como que el auto se encontrara en un punto muerto y luego arranca, acelera y cada vez recorre más distancia en menos tiempo, ya que lo recorre a más velocidad. Ahora entonces, cuando estemos en ese nivel, nos vamos a disponer a disfrutar lo que nos falta de camino y hacer nuestro proceso humano. En el tema del tiempo, para una persona que está disfrutando de la vida, el tiempo pasa muy rápido. Esto les habrá sucedido, pero cuando estamos pasando por un proceso de dificultad o abrumados, el tiempo se hace como eterno, pasa a un ritmo mucho más lento y esto es porque estamos sufriendo. El tiempo en ambos casos
es el mismo, pero la sensación interna es completamente distinta. En niveles de sufrimiento, el tiempo se nos hace muy largo y en niveles de satisfacción se nos hace muy corto, aunque el tiempo sea el mismo. Para los maestros ascendidos que están en el séptimo nivel de conciencia, el tiempo no transcurre. Primero, porque están en una dimensión muy alta y segundo, porque están disfrutando intensamente. Pero para sus discípulos sí transcurren los 40.000 años. Para el Padre, el tiempo no transcurre desde que salen sus hijos y regresan a Él. Es instantáneo. Para sus hijos tampoco transcurre el tiempo, pero para las personalidades que empiezan a tener la sensación del sufrimiento, el tiempo sí transcurre. El tiempo solamente lo medimos en nuestra sensación de mente temporal. Para el planeta Tierra no existe el día y la noche. Para él, todo el tiempo hay luz constante y oscuridad constante. Para nosotros, como nos movemos, se producen los ciclos del día y la noche. Pero si me moviera, podría estar todo el día en un atardecer o todo el día en un amanecer. La persona podría elegir vivir, por ejemplo, 20 años a las 6 de la mañana. Esto se llama el estado del eterno presente, en donde no existe un antes ni un después. Hay ritmos variables, hay momentos en los que podemos estar ineficientes y en otros momentos en los que podemos ser más eficientes. Y eso hará que nuestras velocidades personales sean variables. Si nosotros estamos luchando mucho contra la vida, les puedo asegurar que estamos siendo ineficientes. Y si somos ineficientes, nuestro ritmo será más lento. Si nos hacemos, en cambio, eficientes, nuestro ritmo toma más velocidad. Pero todo esto es variable, porque había experiencias en las que nos vamos a ser más eficientes y otras en las que menos. Pero todo nos va a permitir reconocer las diferentes posibilidades de avance y de desarrollo. Finalmente, nos haremos 100% eficientes, pero esto empieza a suceder recién llegando al cuarto nivel de conciencia, porque la ineficiencia es un estado de confusión mental y originado a través de los niveles de la ignorancia. Esta sensación de no avance o de no saber por dónde seguir o de confusión es cuando entramos en profundos estados de ineficiencia, porque cuando no estamos haciendo un cambio mental por alguna razón o porque nuestra mente quizás se encuentre cristalizada o porque no ha podido reconocer las oportunidades, en ese momento es como si yo estuviera en un estancamiento o en un vacío. Y solamente cuando empiezo o empezamos a hacer cambios mentales y opciones y verificaciones y otras experiencias, entonces ahí empezamos a sentir que avanzamos. Pero si no estamos haciendo ningún tipo de cambio conceptual externamente, tampoco vamos a ver ninguna circunstancia diferente y nuestra sensación interna es de estancamiento. La juventud es una cuestión de actitud mental. La cuestión del cuerpo físico es una cuestión de energía, no es una cuestión cronológica. A cualquier edad, si siento que no avanzo, es porque no estoy haciendo los cambios de personalidad. Y los cambios de personalidad son los procesos de evolución dentro de uno mismo, que a veces se detienen y a veces se aceleran. A veces también son lentos. Lo que sí
siempre avanzan. Cuando definitivamente se detienen, entonces hay un proceso maravilloso que hace que vuelvan a avanzar. Y ese proceso se llama la muerte, porque es lo que perdón, descristaliza todo y todo lo cambia. Entonces podríamos preguntarnos, si la conciencia ya pasó por los reinos primarios, el mineral, el vegetal y el animal, y recogió toda la información necesaria, ¿por qué es necesario que pasemos por el reino humano? Pues es muy fácil la respuesta. Es igual que, por ejemplo, si un estudiante que ya pasó por el colegio y la universidad y acaba de salir de la universidad y se llena por obviedad de conocimientos, pero no los lleva a la práctica y no los ha verificado, entonces no sabe nada. En ese momento, frente al universo, el verdadero significado del título profesional que le damos es el derecho a experimentar lo que cree que sabe, el permiso de experimentar. Pero el estudiante llegará realmente a saber aquello que estudió muchos años después de estar practicándolo, porque en la universidad solamente eh, lo que obtuvo fue llenarse de conceptos, de información, de conocimientos, pero no de sabiduría. La sabiduría es el resultado de la verificación que se obtiene al aplicar el conocimiento y así verificar si los resultados son los que esperamos o no. En la etapa humana, que es muy corta, lo que realmente hace ese ejercicio es verificar la información que está en su interior y convertirla en sabiduría. Cuando estamos en los otros reinos, como en modo automático, y el único ser que puede decir yo soy es el centauro, que es mitad animal y mitad humano. Pero el ser humano de verdad dirá, yo no soy lo que creía que era, soy lo que soy la esencia divina. Y entonces nos empezamos a ser conscientes de nosotros mismos, pero esto no sucede sin antes haber llegado al cuarto nivel de conciencia. Si la persona fuera consciente de lo que está aprendiendo, no haría la pregunta de ¿qué es lo que estoy aprendiendo de esta situación? Significa que todavía estamos en modo automático. No hay que confundir la información con el entrenamiento para manejarla. Son dos cosas diferentes, pero complementarias. Todo error se origina por dos cosas: falta de información y falta de entrenamiento. Obviamente primero consigo la información y luego me entreno con ella para poder así salir del modo automático. Tendríamos que ser conscientes al pasar por una dificultad de lo que estoy aprendiendo de esa situación. El simple hecho de saber que estoy aprendiendo y saber que esto, o sea, lo que ocurre, es para algo, ya lo convierte en un proceso no tan automático. Para saber lo que estoy aprendiendo, utilizamos diferentes indicadores de gestión personal. Los indicadores son, por ejemplo, si tenemos muchos problemas de relaciones. Esto es un indicador que significa que no estamos gestionando bien las relaciones. Si fueran de problemas de salud, es porque no estamos gestionando bien nuestra capacidad de amar nuestro cuerpo, la vida, cuidar nuestro cuerpo y a respetarlo. Si tenemos problemas económicos, mucha restricción, mucha escasez, es porque no estamos gestionando bien la capacidad de compromiso y de servicio con el que la vida nos ha puesto como función.
y si no disfrutamos de la vida? Pues bien, acá es porque no estamos gestionando bien nuestra capacidad para adaptarnos al medio y a las circunstancias que existen, porque nosotros queremos que sean las nuestras y no las reales. Estos indicadores externos se originan en otros tres indicadores internos, que son el sufrimiento, la paz y el servicio. Entonces, ahora la pregunta que nos tendríamos que hacer es, ¿estoy sufriendo ante las situaciones de los cuatro indicadores externos? ¿Sí o no? Si la respuesta es sí, estoy sufriendo, entonces tengo que aprender a no sufrir ante las situaciones externas, que solamente son la oportunidad de aprender. ¿Y cómo hago para no sufrir? Para no sufrir necesitamos aceptar la realidad, no como algo malo, sino como algo valioso, como oportunidad. Pero para poder como para poder hacer ese ejercicio, necesitamos la información de las leyes del universo, porque si no, nuestra mente se llena de conceptos erróneos de lo que es injusto o bueno o malo, lo cual no es cierto, pero la gente cree eso. Entonces el problema está en que la mente tiene ignorancia. La pregunta clave del indicador interno es, ¿sufro o no sufro? ¿Qué estoy aprendiendo? A no sufrir. ¿Cómo aprendo a no sufrir? Aceptando. Pero ¿cómo aprendo a aceptar? Comprendiendo que el proceso no es ningún problema, sino una gran oportunidad. Y esto no lo puedo entender a menos que vea las leyes. Por eso necesitamos conocerlas y estudiarlas. El otro indicador interno es el de la paz. Entonces, si yo soy una persona que se reactiva automáticamente frente a las situaciones difíciles, que pierde la serenidad, que pierde la calma, que en lugar de actuar, lo que hace es reaccionar y paralizarse y de esta forma se torna ineficiente en sus procesos. Y de nuevo, ante la pregunta, ¿qué estoy aprendiendo? Pues bueno, estamos aprendiendo a mantener la paz frente a las situaciones externas, porque si perdemos la paz, entonces nos volvemos ineficientes y nos llenamos de más conflictos. Al tener un tercer indicador interno, el del servicio, si lo recuerdan, este indicador que tiene mucho que ver con el amor y con la capacidad de adaptación, nos invita a una pregunta o cuestionamiento. ¿Estoy limitando mi capacidad de hacer o mi capacidad de crear, mi capacidad de dar lo mejor de mí mismo? Si la respuesta es sí, entonces estoy lleno de escasez. Estos indicadores de gestión personal no mejoran a menos que yo haga un verdadero desarrollo espiritual, porque desde ahí es donde se originan los indicadores externos. Hacer un desarrollo espiritual que sea concreto y eficiente, que sea permanente y que sea poderoso, requiere saber, no creer. El problema es que se nos ha dicho que es solamente creer, no saber. Y creer no es desarrollo espiritual. Creer es concretamente la característica de la ignorancia. Entonces, si no sé, esa es la oportunidad que tengo en la vida de aprender y llegar a saber. Pues bien, en eso estamos entonces. Otra pregunta o interrogante que nos podríamos hacer es, ¿podemos cambiar de planeta? Por ejemplo, ¿podemos irnos a vivir a otro planeta? El planeta Tierra corresponde a un nivel evolutivo dentro del universo.
exactamente igual que en un colegio de primaria. Vamos a poner el ejemplo. El colegio de primaria humano es primaria respecto a la personalidad y el planeta Tierra es primario respecto a la conciencia. ¿Cuántos colegios de primaria hay en el planeta Tierra? Muchísimos. Entonces, ¿cuántos planetas de primaria debería haber en el universo? Muchísimos. ¿Por qué razón no tenemos acceso a otros planetas o colegios de primaria? Pues bien, porque los estudiantes de primaria tenemos una condición muy especial y es que estamos aislados del resto del universo por dos razones. Porque en primaria todavía no tenemos tecnología como para hacer un desplazamiento interplanetario o para hacer una percepción tecnológica de otros mundos. Porque los niveles de agresión y de falta de respeto que se dan dentro de las experiencias primarias no son permitidos para agredir o contaminar a otros seres, ya que estos son seres de convivencia pacífica. Si nosotros tuviéramos ahora la tecnología para hacer viajes interplanetarios con el nivel de desarrollo que tenemos internamente, lo primero que pensaríamos sería en ir a colonizar a otros, la Inquisición interplanetaria. Como esto no está permitido por la ley del universo, entonces estamos aislados y ninguno de ellos tendría conocimiento del otro, o tendrá, mejor dicho. Esa experiencia del conocimiento de los demás colegios planetarios es una experiencia que se da recién después del quinto nivel de desarrollo de conciencia, por lo menos como experiencia física. Como experiencia interna espiritual, les aseguro que se puede dar desde ahora mismo donde estamos, haciendo ejercicios de proyección mental y de sueños conscientes. Los ejercicios los enseñaron en varias ocasiones a lo largo de talleres y módulos, pero eso no significa que todo el mundo va a tener éxito con ellos. Ahora, porque hay correspondencias internas que solamente podrá conocer cada quien con su propia experiencia. Habrá casos de personas que tengan resultados en eso, pero puede haber otras personas que practiquen muchos esos ejercicios y así aún y todo no tengan ningún resultado. Igual practicar siempre, siempre va a ser más sano. Bien, en las leyes del hidrógeno se refieren al nivel de procesamiento de la energía. Es parecido a las leyes de la digestión. Cuando tomo o como un alimento que se refiere a cómo yo metabolizo ese alimento que me he comido. Entonces, el hidrógeno es la energía básica y fundamental, como la hemos visto en el principio del video. La información del universo siempre va a estar en el neutrón. Y como el átomo del hidrógeno tiene un neutrón, los otros átomos tienen muchos más neutrones. Entonces, el neutrón siempre está en la información del universo en todos los campos. Y existe una relación entre la energía y la información. Existen lo que llamamos cambios de frecuencia vibratoria. Por ejemplo, si nosotros pasáramos la luz blanca por un prisma y lo proyectamos en la pared, entonces aparecerían las siete franjas del espectro solar. Esto, por ejemplo, es una verificación desde el punto de vista científico. Una de las características de un ser inmortal es que entra y sale de la materia cuando quiere, no nace ni muere. Cristo nunca nació, nació otro maestro que tomó su cuerpo, Jesús. Pero el Cristo
como su cuerpo cuando tenía 30 años, perdón, tomó su cuerpo cuando tenía 30 años y lo devolvió, podemos decir, a los 33, lo desmaterializó e hizo todo el ejercicio de demostrarnos cómo se acaba el ego luego de desmaterializarlo. Salió del cuerpo y lo dejó ahí como materia inerte. Nuestros sentidos físicos solo perciben un rango limitadísimo de frecuencias vibratorias que llamamos el plano tridimensional y tienen un rango de percepción que se llaman infra y ultra. Por debajo de los infra, ninguno de los 5 sentidos humanos percibe nada. Cuando nosotros tomamos algo que decimos que no tiene sabor o comemos algo que decimos que no tiene sabor, lo que queremos decir es que el cuerpo no puede percibir el sabor porque no está graduado para eso. Cuando olemos algo, como el aire, no es que el aire no huela, lo que pasa es que nuestros sentidos no están graduados para percibirlos. Lo mismo pasa con la vista y con el oído. Con el ejercicio de la proyección mental, nuestra mente puede ir al interior de las montañas, de los mares o de las plantas, o a otros planetas o a otras dimensiones, y puede traer información. Esos sentidos existen. Lo que pasa es que no hemos hecho, o sea, no nos hemos hecho conscientes de estos. Por eso no los podemos usar. Poco a poco se van usando más voluntariamente, es decir, con conciencia de lo y sapiencia de lo que estamos haciendo. Esa relación de cuando usamos los ultrasentidos o cuando no los usamos o no somos conscientes de ellos, tiene una relación directa con el desarrollo de la conciencia. En la medida en que se amplía la conciencia, accedemos al uso de facultades superiores y percepciones superiores. Por ejemplo, para nuestros hermanos superiores, la telepatía ya es una herramienta de comunicación cotidiana. Para nosotros aún no lo es. A veces espontáneamente sucede. El cuerpo físico solamente es una estructura genética que nos permite organizar la materia. La experiencia dentro de los 3 primeros niveles de conciencia, como hemos podido observar, puede tomar hasta 39.000 o 40.000 años. Y esta experiencia la podemos verificar que está concluyendo en nosotros con los indicadores de gestión personal. No es necesario ponerse a investigar en vidas pasadas. Cuando una persona comienza a hacerse consciente de su propio aprendizaje y a modificar sus indicadores de gestión personal, es porque ya está cerca de los 39 o 40.000 años, porque antes no tiene la posibilidad de hacer esto, porque ese es el paso de evolución automática a evolución consciente. Entonces, ¿qué es la evolución consciente? La evolución consciente es cuando comprendemos que somos los arquitectos de nuestro destino, que somos los dueños de nuestras decisiones y que somos quienes generan nuestros propios resultados, que no existen culpables, que nadie nos perjudica ni nos beneficia para nada, que esto es lo que hacemos con nosotros mismos. Cuando comprendemos que nuestra paz no depende de que los demás hagan o dejen de hacer o sucesos a mi alrededor me perturben, em, que todo eso solamente depende de mí mismo, que soy yo el que maneja mi vida y nadie más. Cuando comprendemos que nuestra infelicidad es solamente un proceso interno que yo puedo decidir,
Ahí estamos haciéndonos conscientes de nuestro proceso, lo estamos asumiendo y ese es el paso al cuarto nivel. Y esto está muy cerca ya de los 39, 40.000 años. Esa es la prueba, la manera de verificarlo. Ahora la mayoría estamos viviendo la experiencia del centauro, que a veces se comporta como animal, perdón, a nivel instintivo y a veces se comporta como un ser humano. Pero cuando se comporta solo como humano, ya realmente es humano. Y ahí la información se torna o se toma más consciente o toma una forma más consciente. Entramos en la experiencia totalmente de sabiduría. Somos conscientes de lo que estamos aprendiendo y también somos conscientes de cómo lo aprendo y también de cómo manejarlo y mejorar la posibilidad de aprender. Ya no depende esto de los demás, sino de nosotros mismos. Vamos a centrarnos en el ejercicio de conciliar los opuestos conceptuales del bien y del mal para llegar al neutro. Este es todo el ejercicio de la evolución dentro del triángulo inferior, o sea, dentro de la ley de la naturaleza, de la armonía y de la correspondencia. Al hacer este ejercicio, nos unimos en el centro. Ya no estamos en extremos. Y esto nos permite comprender el triángulo superior. Y podemos, por lo tanto, entrar a la experiencia de los maestros de armonía total. A partir del cuarto nivel, la franja verde, nos acercamos rápidamente al despertar de la conciencia. Les voy a compartir para poder refrescar nuestra mente en base a, a la filmina, porque a veces es factible que se nos olvide y así podamos entender más claramente lo que estamos viendo. Bien, denme un minuto y mm, bueno, como les decía, vamos a centrarnos en el ejercicio de conciliar los opuestos conceptuales. Entonces, a partir del cuarto nivel, les decía, en la franja verde, nos acercamos rápidamente al despertar de la conciencia. La escala cromática del verde es exactamente el centro de la luz y por eso la ley de la evolución está en la franja del verde. Y ahí es donde se producen la totalidad de las transformaciones, porque en el centro es donde armoniza lo de arriba, lo de abajo o lo de la izquierda con lo de la derecha. En este punto de armonización, que se llama el neutro, que tiene que ver con la esencia del ser, es donde se producen todas las evoluciones. Los mundos no físicos no tienen formas ni figuras, solamente tienen frecuencias vibratorias y franjas cromáticas que generan sensaciones mentales asociadas a los sentimientos y a las emociones. En el mundo físico no es una ilusión, es algo real. La información que se ha utilizado para construir el mundo físico, por ejemplo, una grabadora, no es física. Un pensamiento no es ninguna ilusión, un pensamiento es real, pero no es físico. Todo depende de la frecuencia vibratoria en la que se encuentre la información. Si viene más allá del cuarto nivel, entonces viene del mundo no físico.
pero también es real, aunque pertenezca a otra realidad. ¿Qué creen que existe más allá de de la capacidad de ustedes de percepción física? Bien, eso es lo que llamamos la conciencia inalterable. La percepción es 100% alterable, con lo cual podemos hablar de estados alterados de percepción, no de conciencia. ¿A qué atribuyen que la percepción nuestra no sea mayor? Si tratamos de acelerar el auto que mencionábamos anteriormente, con los frenos puestos, el motor empieza a hacer una gran fuerza, pero el auto no se puede mover. Entonces, no se trata de que al motor, perdón, le falte potencia para avanzar, sino que nosotros estamos tratando de acelerar nuestros estados, pero con los frenos puestos. ¿Cuáles son los frenos? Los frenos son los sistemas de creencias, el ego en la mente, la ignorancia acumulada y también parte de los traumas psicológicos. Entonces, cuando una persona comienza voluntariamente a ir modificando los conceptos e ir quitando su rigidez mental, trabajando su proceso de ego para que sea menos fuerte, empieza a aumentar su percepción de una forma natural. Pero también las personas que son impacientes suponen que van a acelerar su proceso de evolución, alterando su percepción por métodos agresivos. Y con eso lo que hacen es deteriorar la herramienta evolutiva, que es la mente. Cualquier tipo de droga, por ejemplo, para alterar la mente, eh, eso arruinaría nuestro campo intelectual y no podríamos hacer nada con ello. Una cosa es percibir y otra cosa es tener la capacidad de hacer algo con lo que se percibe. Bien, hasta aquí vamos a dejar este octavo video del módulo de Sociología de la Evolución y como siempre agradezco muchísimo tu presencia y tu escucha. Espero que haya sido de tu agrado. Muchas, muchas gracias por tu tiempo. Nos encontramos en una próxima entrega.